Vamos a restar. Tenemos positivo 1.2, 5, menos negativo 3.6. Para encontrar esta diferencia, escribiremos la diferencia como una suma, y luego determinaremos la suma usando el método formal. Reglas para agregar decimales firmados, así como mostrar la suma en la recta numérica. Podemos escribir las diferencias de suma porque restar un número es lo mismo que agregando lo contrario. Entonces, porque restar b negativo es lo mismo que sumar b positivo. Podemos escribir positivo 1.25, menos negativo 3.6 como positivo 1.25, más positivo 3.6. Para comprender mejor por qué restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, si pensamos en lo negativo como una pérdida, y lo positivo como una ganancia, si eliminamos o quitamos una pérdida, es lo mismo que sumar. De nuevo, tenga en cuenta que una vez que tengamos las diferencias de suma, no necesitamos pasar por las reglas formales para agregar decimales firmados, porque tenemos un positivo, más uno positivo. Entonces sigamos y encontremos esta suma. Tenemos 1.2, 5, más 3.6. Observe cómo 1.2, 5 tiene dos decimales y 3.6 solo tiene un decimal. Entonces los decimales tienen el mismo número de lugares decimales. Podemos agregar un 0 al lugar de las centenas. Valor para 3.6. Podemos hacer esto porque 6 décimas equivalen a 60 centésimas. Si estamos sumando, mueva el punto decimal hacia abajo a la suma. Y ahora agregue como lo hacemos normalmente. 5 más 0 son 5. 2 más 6 son 8. Y 1 más 3 son 4. Entonces la suma, que es igual a la diferencia original, es igual a 4 puntos positivos 8, 5. Si seguimos las reglas formales para agregar decimales firmados, usaríamos las reglas para agregar dos decimales con el mismo signo, luego obtendríamos 4.8, 5 positivos. Entonces, porque esta suma es positiva, 4.8, 5, así es la diferencia original. Para mostrar esta suma en la recta numérica, para modelar 1.2, 5, comenzamos en 0 y nos movemos a la derecha 1.2, 5 unidades. Es un punto positivo 2, 5. A partir de aquí, porque estamos sumando 3.6, que de nuevo es lo mismo que restar para obtener 3.6. Nos moveríamos a la derecha otras 3 unidades de 6 puntos. Lo que nos llevaría a 4.8, 5, que está justo a la izquierda del positivo 5. 1.2, 5 más 3.6 que equivale a 1.2, 5. Menos 3 puntos negativos 6 es igual a 4 positivo. Punto 8, 5. Espero que hayas encontrado esto útil.